Bueno, ayer habíamos terminado en esta parte que era la creación de hidrogramas unitarios artificiales o sintéticos como lo dice el título. Ayer yo había mencionado que hay diversas metodologías para crear o generar hidrogramas unitarios sintéticos. Nosotros nos vamos a concentrar exclusivamente en una metodología, la metodología de Clark, pero hay otros que son muy comunes, que son el método o el hidrograma unitario de Snyder y el hidrograma unitario del Servicio de Conservación de Suelo de Estados Unidos. El, el- el- el método que está marcado como último, que dice método de tránsito de avenidas, en realidad es también el método de Clark. Y bueno, el método de tránsito de avenidas obtiene ese título como consecuencia de que Clark se basa de esa herramienta del tránsito de avenida para considerar ciertos efectos hidráulicos que se producen en el interior de la cuenca. Entonces, vamos a generar como un punto aparte y vamos a explicar un poco el concepto de tránsito de avenida. En realidad, dentro de la hidrología, si bien no lo tenemos como una unidad temática aparte, en realidad el tránsito de avenida dentro de la hidrología juega un rol muy importante. En realidad deberíamos posteriormente, con la modificación del programa, capaz incorporarlo como una unidad temática aparte. El método de tránsito a avenidas, es decir, como el título lo dice, avenidas, no sé si todo más o menos la tienen en la definición, pero avenida se refiere a un incremento de caudal, a una creciente sobre un cauce natural. Obviamente lo que está diciendo el título es el tránsito de esa creciente a lo largo del cauce y cómo repercute esa creciente en ese cauce. Esta es una herramienta muy útil, es decir, estos métodos de tránsito de avenida sirven para, por ejemplo, trazar líneas de inundación a partir de caudales importantes que pueden circular sobre el cauce y bueno, y nos permiten evaluar justamente cuál va a ser el impacto que va a generar esa creciente en el río. Y a partir de ahí, por ejemplo, con la delimitación de los planos o líneas de inundación, se puede hacer una planificación del territorio. En el caso particular, por ejemplo, de San Rafael, dado que también es una ciudad que se desarrolla al costado o sobre las márgenes inclusive de dos ríos, es decir, sobre el río Diamante y sobre el río Atuel, más las actividades deportivas y las actividades turísticas que se desarrollan alrededor de estos ríos, debería haber sido algo que tendría que haber sido tenido en cuenta en el momento que se desarrolló fundamentalmente el aspecto turístico de Valle Grande, situación que en realidad no fue contemplada ni planificada, que bueno, esto nos podría traer, hasta ahora no ha ocurrido, pero nos podría traer serios inconvenientes. En realidad se han sucedido hechos de incremento de caudales, pero con la suerte de que no ocurrió en plena temporada del Valle Grande y bueno, por lo pronto cuando ocurrió, eh, lamentablemente se llevó vidas, pero podrían haber sido muchísimo más. Entonces, este método de tránsito de avenida en ese caso fue una creciente que ocurrió en el Valle Grande, por ejemplo, para poner en perspectiva la utilidad de esta metodología tiene que ver, por ejemplo, en ese caso de Valle Grande, frente a una ocurrencia de una precipitación intensa, obviamente que el desarrollo aguas abajo de la presa de Valle Grande no tiene regulación ninguna y los cauces aluvionales
que se desarrollan aguas abajo descargan en forma directa en el cauce del río sin ningún control. Entonces, el propio río Atuel, como así también el río Diamante, tienen un comportamiento aluvional. Es decir, la gente por ahí está confiada de que por la misma existencia de las presas hay un control de los caudales que pueden escurrir por ese río y bueno, se ha ido invadiendo parte del cauce natural de estos ríos. En realidad, como marcaban los dos ríos, tanto el Diamante como el Atuel, tienen descargas aluvionales sobre las cuales no hay ninguna estructura de control o regulación y que esas descargas, bueno, significan que los caudales pueden incrementarse significativamente en el transcurso de muy poco tiempo. ¿Mm? Al caudal que normalmente pueden llevar esos ríos se le va a sumar estos caudales producto de la precipitación. Así también podríamos también modelar posibles eventos, por ejemplo, como la rotura de las presas, como la rotura que pasaría si se rompe Valle Grande, esa onda decreciente que bajaría por el río Atuel, qué afectaciones generaría, qué inundaciones, y a partir de ahí, por ejemplo, se podría hacer un plan de evacuación o obviamente preventivo o cuáles serían las zonas seguras y a partir de ahí hacer entonces todo lo que sería el plan de evacuación o el plan de emergencia frente a eventos de estas características. Es decir, fíjense como una herramienta hidrológica, en este caso, puede ayudar no tan solo al dimensionamiento de obras, sino que también puede ser útil para la planificación y el ordenamiento del territorio para mitigar los impactos que se podrían llegar a producir como consecuencia de las inundaciones o desbordes de los ríos de sus cauces normales. Eso es un poco como introducción de... Bien, entonces, tránsito de avenida tiene que ver con el tránsito de caudales, digamos, el tránsito de caudal es un procedimiento para determinar entonces el tiempo y la magnitud del caudal, es decir, el hidrograma de caudales en un curso de agua utilizando hidrogramas conocidos o supuestos en uno o más puntos de aguas arriba. Lo que está diciendo eso. Si yo tengo un cauce y considero dentro de ese cauce un punto inicial y un punto final, yo voy a tener un hidrograma de ingreso o de entrada en el punto inicial de ese cauce. Ese hidrograma va a ir transitando ese cauce y en el punto de salida lo que voy a observar es que el hidrograma no va a ser igual el de salida al de entrada. En general lo que sucede es que se produce un amortiguamiento o una disminución del pico y un estiramiento o un aumento de la base del hidrograma. Eso es como consecuencia de que todo sistema hidráulico, en este caso el canal, tiene un determinado almacenamiento. Ese almacenamiento produce un amortiguamiento. Un poco para poderlo reflejar, si bien no es exactamente el mismo problema, pero cuando uno tira una piedra en un estanque, lo que observa es que las olas o las perturbaciones que se generan en el punto de caída de la piedra son relativamente grandes. Esas ondulaciones, en la medida que se van alejando, es decir, van transitando en forma externa hacia el lugar donde cayó la piedra, esa onda o esa ondulación va disminuyendo hasta que desaparece. Bueno, un efecto similar se produce cuando yo tengo una onda, que en definitiva es ese hidrograma, va transitando, en la medida que va transitando o va circulando por ese sistema hidráulico, no necesariamente puede ser ese sistema un cauce natural, puede ser un río, puede ser un canal, puede ser también un embalse o cualquier sistema hidráulico que impacte
ese hidrograma, pues eso va a generar un amortiguamiento. Ese amortiguamiento puede ser en mayor o menor magnitud, dependiendo de la capacidad de almacenamiento que tenga ese sistema hidráulico. Lo que se busca con el tránsito de avenida es justamente, entonces, es modelar hidráulicamente y tratar de evaluar cuál es el amortiguamiento de ese hidrograma y los niveles que va alcanzando, es decir, los niveles máximos de caudal y evidentemente los niveles máximos de tirante de agua que se pueden alcanzar en los distintos sectores para justamente una herramienta de poder evaluar las zonas que son inundables. Hay dos tipos de tránsito, dos sistemas digamos, de modelación de tránsito. Tenemos los tránsitos de sistemas agregados y los tránsitos de sistemas distribuidos. Los tránsitos de sistemas agregados son aquellos donde el flujo se calcula como una función solamente del tiempo y no del espacio. En este caso, si hablamos del ejemplo de un tramo de un río, pues yo lo que evalúo es directamente el hidrograma de entrada y solamente el hidrograma de salida y cómo varía ese hidrograma de entrada y salida en el tiempo. Es decir, si yo tengo un tramo de un cauce, yo voy a tener un hidrograma de entrada. Ese hidrograma de entrada, no tengo mucho espacio para dibujar acá. Ese hidrograma de entrada, por ejemplo, podría ser este. Y el hidrograma de salida, obviamente como el agua tiene un retardo, porque tiene que transitar este tramo, dependiendo de la extensión y la longitud de este tramo, el hidrograma de salida puede ser de este tipo. Este amortiguamiento puede ser mayor o menor, como marcaba, en función de el almacenamiento que tenga este sistema hidráulico. Cuanto más almacenamiento, se produce un amortiguamiento más grande, y cuanto menos almacenamiento, menos amortiguamiento. En estas circunstancias, lo que yo estoy viendo es solamente cómo fueron variando los caudales en el tiempo, en el punto de entrada y en el punto de salida. Pero no estoy evaluando qué es lo que pasa punto a punto del cauce, solamente en el punto de entrada y en el punto de salida. Por eso se llama un tránsito de sistemas agregados y la única variable que se tiene en cuenta es el tiempo, que es lo que estoy viendo acá. En cambio, en un sistema distribuido, como lo dice la palabra, es distribuido en el espacio. Es decir, que no solamente veo el flujo en función del tiempo, sino que también en función del espacio. Entonces, yo voy viendo instante a instante, es decir, tiempo a tiempo, cómo es el perfil del agua en toda la extensión de este cauce. Por ejemplo, lo que voy a poder apreciar, los sistemas agregados son los sistemas hidrológicos y los sistemas distribuidos también son llamados sistemas hidráulicos. Pero en un sistema distribuido es, por ejemplo, si este es el fondo del cauce, yo voy a poder ver para el instante T1, por ejemplo, que el perfil del agua en mi cauce es ese. En un instante T2, lo que voy a ver es que el perfil del agua es así, es decir, voy viendo tiempo a tiempo cómo va propagándose esa onda en el cauce. Es, digamos, algo más complejo, algo más trabajoso, pero bueno, me permite ir evaluando punto a punto
cómo se va produciendo entonces en toda la extensión de mi sistema hidráulico. Esos son los dos tipos de tránsito de avenida o los dos tipos de modelo de tránsito de avenida que existen. Nosotros nos vamos a abocar en los tránsitos de avenida de sistemas agregados y es el que vamos a desarrollar ahora con un poco más de profundidad. En primer medida, para un sistema hidrológico, que son como marcaba los sistemas agregados, tengo la entrada, que es el ingreso, que está acá marcado con I. Obviamente es variable en el tiempo, es decir, que el ingreso es una función del tiempo. Básicamente lo que me va a estar representando es el hidrograma de entrada. A su vez, Q van a ser las salidas, va a ser el egreso, que también es un hidrograma, es variable en el tiempo, entonces es función del tiempo. Y el almacenamiento, que tiene que ver con la cantidad de agua que queda almacenada en el sistema hidráulico. Es decir, si yo esto lo analizo esquemáticamente, voy a tener un ingreso y voy a tener una salida. Este ingreso, que es variable en el tiempo, y este caudal o esta salida, que también es variable en el tiempo. Lo que va a suceder, o lo que puede suceder, es que el ingreso va a ser distinto a la salida o al egreso. Si el ingreso es distinto a la salida, significa que yo estoy teniendo algún almacenamiento en este sistema hidráulico. Si evidentemente no hubiese almacenamiento, la entrada y la salida son iguales, pues no hay amortiguamiento, porque entonces, si esa es la entrada, la salida tendría que copiar exactamente la misma forma, porque el agua no puede desaparecer. Esto es la ecuación de la continuidad y el balance debe cerrar perfectamente. Dicho de otra forma, si el ingreso es más grande que la salida, significa que el almacenamiento está aumentando o la cantidad de agua almacenada en mi sistema hidráulico está aumentando. Lo contrario, si el caudal de salida es más grande que el caudal de entrada, pues significa que la cantidad de agua almacenada en mi sistema hidráulico está disminuyendo. Por lo tanto, también el almacenamiento es una función del tiempo y que va a depender de la diferencia entre el ingreso y el egreso, que es lo que está expresando esta ecuación, que sería la ecuación de la continuidad, donde lo que me está mostrando es que la variación del almacenamiento, justamente con el tiempo, radica en la variación entre el ingreso y la salida, o el egreso. Bien, ahora tengo una ecuación, pero tengo dos incógnitas. El ingreso lo conozco porque conozco el hidrograma que va a ingresar a ese sistema hidráulico. Por ejemplo, si fuese una creciente aluvional o una creciente producto de una precipitación, pues yo ese hidrograma lo podré modelar a partir de modelar la cuenca, como estamos viendo un poco en esta presentación. Es decir, conozco un detograma o conozco la precipitación, determino la cuenca y a partir de ahí elijo algún modelo que me permita entonces generar el hidrograma que va a generar la cuenca en su punto de salida. Ese puede ser el hidrograma de ingreso para mi tránsito. O también podría ser, por ejemplo, la rotura de la presa, la cantidad de volumen almacenado y obviamente obtener a partir de ahí el hidrograma que se genera a partir de la rotura de nuestra estructura. Y eso lo que estoy viendo es ese hidrograma, lo que a mí me interesa después transitarlo. Entonces, el hidrograma de ingreso es un dato. Ahora, lo que es una incógnita y es lo que quiero averiguar es el hidrograma de salida, es decir, cómo
cómo repercute el almacenamiento de nuestro sistema en el amortiguamiento del hidrograma. Entonces, obviamente que el caudal de salida o el egreso es nuestra incógnita principal. Pero también tenemos otro problema que resolver para poder encontrar el caudal de egreso, y tiene que ver que el almacenamiento es variable con el tiempo y que también es una incógnita. Entonces, es necesario tener una segunda ecuación que nos permita poder resolver el problema. Esa ecuación tiene que ver que el almacenamiento depende o es una función del caudal de ingreso y del caudal de salida, y de la variación de eso en el tiempo. ¿Qué es lo que está diciendo eso para redondearlo? Cualquier sistema hidráulico, obviamente, y si se resuelve digamos, a gravedad o a pelo libre, no un sistema hidráulico a presión, pero sí un sistema hidráulico a pelo libre, la cantidad de agua almacenada en cualquier sistema está dado, por un lado, por la forma topográfica o la forma del vaso que está conteniendo el agua. Es decir, si yo estoy trabajando en el cauce de un río, pues eso tendrá que ver con la topografía o el relieve o la forma que tiene ese cauce en las distintas progresivas. Si estoy trabajando en un embalse, pues tendrá que ver con la forma que tiene ese embalse. Es decir, esto me está fijando un poco la forma del vaso o la forma del recipiente. Pero también eso no solo, digamos, por sí solo no me define el volumen, porque la cantidad de agua almacenada no necesariamente está ligada, o no solamente está ligada, perdón, a la forma del vaso, sino qué cantidad o hasta dónde llega el pelo de agua, ¿sí? Entonces, la superficie libre del agua más la forma del vaso me terminan definiendo el volumen almacenado. Lo que pasa es que la forma de la superficie libre del agua depende del caudal de salida y del caudal de entrada. ¿Por qué? Porque la superficie del agua obedece a condiciones hidráulicas del escurrimiento, y en función de cómo sea ese escurrimiento será la forma de la superficie libre. Para dar un ejemplo es, si hago un perfil longitudinal de mi cauce del río, pues lo que me puede suceder es que la curva, la superficie libre del agua tenga esta forma, porque está, por ejemplo, ingresando más caudal acá que acá, es decir, todavía no alcanzó a llegar este caudal acá y entonces tengo este perfil de agua. Y este perfil de agua va a ir cambiando en el tiempo e inclusive puede cambiar de pendiente. Entonces, obviamente que la forma de este perfil o la forma de la superficie libre del agua dependerá de la relación entre el caudal de ingreso y caudal de salida. Entonces, ahí estoy en un inconveniente, porque en definitiva estoy teniendo esta que es mi incógnita principal y esta que necesito resolverla, pero que a su vez depende de el egreso. Entonces, bueno, ahí surgen distintas metodologías que lo que proponen es de generar alguna ley que trate de explicar, o alguna ecuación que trate de explicar esta relación entre el almacenamiento, el caudal de ingreso, el caudal de salida, y a partir de tratar de explicar eso, bueno, se propone una resolución. Entonces, ahora, no todos los sistemas hidráulicos
se genera esta variación de la superficie libre del agua. Por ejemplo, esto generalmente, o esta variación de la superficie libre del agua, es producto de las curvas de remanso. Y generalmente se producen como consecuencia de aquellos sistemas hidráulicos que son relativamente estrechos y hay una gran influencia entre el caudal transitado y el nivel del agua. Pero, por ejemplo, en un embalse, prácticamente el nivel o la cantidad de agua almacenada o la superficie libre del agua se mueve paralela a sí mismo. Supongamos de que si este fuese el embalse, bueno, sería nuestra presa. Esta es la superficie libre del agua, ¿no es cierto? El agua ingresa acá. Si, obviamente que capaz va a haber acá una pequeña efecto, pero es prácticamente despreciable en cuanto al volumen total del embalse. Si el volumen almacenado aumenta, pues lo que veo es que la superficie libre del agua se va a mover paralelamente, ¿sí?, a la superficie anterior. Y si disminuye, también. En estas circunstancias, entonces, la relación de almacenamiento no depende del caudal de ingreso y solamente en este caso depende del caudal de salida. Es decir, cuanto más caudal esté saliendo por el vertedero de la presa, es decir, mayor sea la carga hidráulica, mayor va a ser el almacenamiento y lo contrario. Entonces eso define dos tipos de sistemas agregados: los sistemas invariables y los sistemas variables. ¿Sí? Los sistemas invariables son, como en el caso de la represa o el embalse, donde el almacenamiento solo depende del caudal de salida, es decir, depende obviamente de la forma del vaso, de la topografía, del relieve y del caudal de salida, pero no del caudal de ingreso. Y los variables son aquellos en donde el volumen almacenado en el sistema depende del caudal de ingreso, del caudal de salida, como así también obviamente de la topografía. Relación invariable y relación variable. Esto como para poderlo representar, el efecto, digamos, que se genera. Tengo un hidrograma de caudal de entrada y un hidrograma de caudal de salida. El primer ejemplo que estamos viendo es una relación invariable, en donde solamente el almacenamiento de nuestro sistema hidráulico depende del caudal de salida. Entonces, en esas circunstancias, acá por ejemplo estoy viendo cómo es la diferencia entre los hidrogramas y acá abajo estoy viendo cómo va variando el almacenamiento con el caudal de salida. ¿Sí? Entonces, ¿qué relación hay entre almacenamiento y caudal? Lógicamente, bueno, cuando acá estoy viendo que el máximo caudal almacenado, perdón, el máximo volumen almacenado se da en el punto de intersección entre el caudal de entrada y el caudal de salida. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es esas circunstancias? ¿O por qué ahí se da el máximo almacenamiento, como así también se da el máximo caudal de salida?
En primer medida se da el máximo almacenamiento porque en esta intersección, o producida la intersección, en todas las otras circunstancias, el caudal de entrada ha sido más grande al caudal de salida. Por lo tanto, hasta en el punto P, que es cuando se produce el máximo caudal de salida, o R, que sería el máximo almacenamiento, siempre el volumen almacenado ha ido aumentando. Vuelvo a recalcar, ha ido aumentando porque el caudal de entrada ha sido siempre mayor que el caudal de salida. Y como el almacenamiento solo depende del caudal de salida, pues siempre entonces ha ido aumentando el almacenamiento. Aumenta el almacenamiento, aumenta el caudal también de igual medida. Cuando se alcanza el máximo caudal, también se alcanza el máximo almacenamiento porque estamos en una relación invariable. Entonces, en esas circunstancias, R y P coinciden y se da en la intersección entre el hidrograma de entrada y el hidrograma de salida. A partir de ahí comienza a decrecer el egreso y el egreso a su vez supera al ingreso. ¿Por qué? Porque se comienza a vaciar el sistema, o en este caso el agua almacenada, y está aportando más allá del ingreso el caudal que había quedado almacenado. Entonces, y el almacenamiento, tengo una sola ley de almacenamiento, como tengo una relación invariable, digamos que voy y vengo sobre la misma curva porque para un mismo caudal de egreso tengo un único almacenamiento. En una relación invariable, pues no se produce exactamente lo mismo. En el punto R, en el punto de intersección de los dos hidrogramas, se sigue produciendo el máximo almacenamiento. ¿Por qué? Por las mismas circunstancias de que en todos los puntos anteriores a la intersección, siempre el hidrograma de entrada, el caudal de entrada, ha sido más grande que el caudal de salida. Por lo tanto, estoy almacenando agua. Pero no necesariamente en la intersección se produce el máximo caudal de salida, dado que, como hay una relación variable, por más que digamos que se haya producido el máximo almacenamiento, el caudal de salida no depende solamente del almacenamiento, es decir, porque estoy justamente en una relación invariable. Entonces, el caudal de salida sigue creciendo y eso se da en el punto P. Fíjense que en realidad acá veo la misma curva de la relación entre el caudal o del egreso con el almacenamiento. En el punto R fue cuando uno alcanza el máximo almacenamiento. Pero el máximo caudal se alcanza en el punto P y fíjense de que no vuelve por la misma curva, porque estamos diciendo justamente que el almacenamiento también depende del caudal de ingreso. Entonces se produce una relación de estas características. Entonces eso sería una relación variable y esto sería una relación invariable, como para ver la diferencia entre una circunstancia y la otra. No necesariamente acá estamos viendo que prácticamente el amortiguamiento es el mismo, pero en realidad el amortiguamiento va a ser mayor o menor, vuelvo a reiterar, en función de la capacidad de almacenamiento del sistema en relación al caudal de ingreso. En función de esto, hay distintos métodos de tránsito. Cada uno de estos tránsitos radica en la diferencia entre uno y otro en función de la relación de
ecuación que se propone para poder explicar la relación entre el almacenamiento con el caudal de ingreso y el caudal de salida. Uno de ellos es el método de Mackingham, que es muy extendido. También está el método de Mackingham-Kunge, o el método también de Kunge. Pero bueno, nosotros vamos a desarrollar ahora el método de Mackingham solo. Él propone una relación muy sencilla, que lo explica a través de dos tipos de almacenamiento que se producen dentro del sistema hidráulico. Un almacenamiento que denomina de prisma, que surge de, digamos, acá yo estoy viendo, por ejemplo, esto que me estaría marcando el perfil del cauce y esta línea superior que me estaría marcando la superficie libre del agua. No necesariamente la superficie libre del agua puede ser recta, digamos, como lo estamos viendo acá, sino que también podría ser curva. Obviamente tengo en esta imagen un caudal de egreso Q y un caudal de ingreso I. Lo que estoy viendo en estas circunstancias, el caudal de ingreso es más grande que el caudal de salida. Pero bueno, no necesariamente, es lo que estoy viendo ahora, podría ser tranquilamente el caudal de ingreso menor que el caudal de egreso. Pero en función de lo que estamos viendo, entonces, este almacenamiento de prisma está dictado por el caudal de egreso y su proyección como si fuese constante hacia la sección de ingreso. Ese prisma entonces queda definido por Q, que es el caudal de egreso, y K, que tiene que ver con la velocidad de propagación de la onda de la sección de ingreso hacia la sección de egreso, es decir, desde el ingreso a la salida. Es decir, que K tiene unidades de tiempo, que sería justamente la velocidad de propagación de la onda. Entonces, eso me definiría el volumen de prisma. El volumen de cuña sería lo que resta de calcular, que es desde esa protección hasta la superficie libre del agua. Entonces, evidentemente, esta parte surge de la diferencia entre el caudal de ingreso y el caudal de egreso, que sería esta parte. Eso también multiplicado por K, que sería la velocidad de propagación a la celeridad de la onda, y X, que es una constante que me define la forma que tiene la superficie libre del agua. Si esta forma fuese perfectamente plana, pues X valdría 0,5. Y si fuese, digamos, si fuese, totalmente horizontal, es decir, que tanto el caudal de ingreso como el caudal de egreso serían el mismo, X sería 0. Es decir, que X varía entre 0 y 0,5. Y cualquiera de los valores intermedios, pues lo que me va definiendo es una curvatura de la superficie libre del agua. En general, para las corrientes naturales, X toma valores que están entre 0 y 0,3, ¿sí? Y es cercano a 0,2. Entonces, a partir de ahí, yo puedo, es decir, a partir de la propuesta de Mackingham, se puede dar una función, cómo se relaciona entonces el almacenamiento con el caudal de ingreso y el caudal de salida, que queda expresado por esta ecuación que resulta de sumar. Entonces, el volumen de cuña más el volumen de prisma.
Si yo despejo, en este caso, perdón, pongo como factor común la velocidad de propagación de la onda, pues me queda expresada de esta forma. Entonces, lo que propone en este caso Mackingham es poderlo resolver por incrementos finitos para resolverlo en forma discreta y bueno, y resulte más sencillo en el procedimiento. En esas circunstancias, si esto lo expreso no como una ecuación diferencial, sino a través de ciertos incrementos finitos, la variación de almacenamiento en el delta t viene explicada por la variación entre el ingreso y el egreso. Es decir, que la misma ecuación diferencial de la continuidad expresada en forma incremental. El delta S, es decir, la variación de almacenamiento, sería el almacenamiento en el instante j más 1 menos el almacenamiento en el instante j, es decir, en el instante j más 1 sería el instante posterior y el instante inicial sería el instante j. Ahora, lo que pasa entre el almacenamiento final y el almacenamiento inicial, el caudal de ingreso varió en el tiempo, ¿sí? También, es decir, varió entre el caudal de ingreso en el instante j y el caudal de ingreso en el j más 1. Entonces, nosotros estimativamente podríamos calcular el caudal de ingreso promedio, es decir, el volumen ingresado en este delta t surgiría de hacer el promedio, esto estamos considerando que es una variación lineal, dado que es un incremento finito, pues nosotros no tendríamos demasiado error. Entonces, a partir de ahí se puede hacer el promedio aritmético entre los dos ingresos, entre los dos instantes, multiplicado por el delta t. Misma situación puedo tomar para el egreso. Ahora, este volumen almacenado en el instante inicial surge de aplicar la ecuación de Mackingham, que obviamente sería en función del ingreso en el instante inicial y el caudal de egreso también en el instante inicial. Lo mismo para el para el volumen almacenado en el instante final. Si esto después, estas dos expresiones las reemplazo en esta ecuación y trabajando, llego a una ecuación de estas características, que es lo que yo pretendía, que es conocer el caudal de salida en el periodo final, es decir, en la finalización del delta t, que depende del ingreso al final, del ingreso al inicio y del egreso al inicio. Esto lo sé porque lo calculé en el periodo anterior, es decir, que al ir, digamos, calculándolo instante a instante, este caudal de salida es el calculado en el instante anterior. Y C son distintas constantes, C1, C2 y C3, son distintas constantes que dependen de, por un lado, la velocidad de propagación de la onda, de K, de X, y obviamente de la magnitud delta t que se adoptó para hacer la discretización. Entonces, conociendo los distintos valores, es decir, conociendo K, conociendo X y obviamente delta t, se puede calcular las distintas constantes.
forma de control, la sumatoria de todas esas constantes debería dar 1. Bien, entonces, ese es el método propuesto para redondear un poquito la idea, el método propuesto por Mackingham. Entonces, sería para un sistema de tránsitos agregados, y la propuesta de él a partir de una ley de almacenamiento del sistema hidráulico explicado a partir de un volumen de prisma y un volumen de cuña, y resolviéndolo después posteriormente la variación del almacenamiento con el tiempo en forma incremental. Entonces, hasta ahí, bueno, entonces hasta ahí terminaríamos con este tema de tránsito de avenida, y ahora vamos a ver cómo aplicar ese concepto de tránsito de avenida en la creación o en la obtención de un hidrograma unitario sintético a partir, por ejemplo, del método de Clark. Es esta parte de la filmina donde dice aplicación a hidrogramas de salidas de cuenca. Nosotros cuando habíamos visto cuencas, habíamos visto el tema de área o el gráfico área-tiempo, lo obteníamos a partir de la obtención de las isócronas o el trazado de las isócronas de la cuenca. Pero para el trazado de esas isócronas también nosotros habíamos hecho una simplificación al considerar que la velocidad de escurrimiento del agua dentro de la cuenca era constante. En realidad ahí estábamos cometiendo un error, habíamos hecho esa simplificación dada la complejidad que hay en poder hacer el análisis hidráulico exacto de los distintos partes del sistema de drenajes de la cuenca y demás, que obviamente requiere una alta cantidad de información y de relevamiento. Entonces, por simplicidad se consideraba la velocidad constante. Pues bueno, al considerar la velocidad constante, lo que nosotros estábamos dejando de lado en esa consideración es justamente el efecto que genera el almacenamiento en el escurrimiento del agua dentro de la cuenca. Pero conceptualmente, si volvemos a la misma definición de hidrograma unitario, habíamos dicho que el hidrograma unitario es la respuesta de la cuenca frente a una precipitación instantánea que cae uniformemente en toda la cuenca. Si yo me vuelco al gráfico tiempo-área, pues el tiempo-área lo que me está dando es justamente la imagen de la forma que tendría el hidrograma unitario, porque en definitiva, en este concepto de considerar una precipitación instantánea, es decir, cae el agua de golpe en la cuenca y solamente yo me dedico a observar cómo sale esa agua que precipitó en un instante, cómo tarda o cómo sale o cómo va efectuándose el desarrollo del escurrimiento del agua dentro de la cuenca. Pues bueno, el agua, ¿de qué forma va a salir de la cuenca? En función de la misma isócronas que habíamos obtenido. Es decir, si nosotros nos pusiéramos en la hipótesis de que esas líneas isócronas fueron calculadas en forma perfecta y exacta, pues entonces las áreas que estarían representadas entre las isócronas y el gráfico tiempo-área sería directamente el hidrograma unitario, porque me estarían reflejando cómo fueron drenando las distintas áreas de la cuenca hasta la sección de control. Vuelvo a marcar, es decir, el gráfico tiempo-área yo lo puedo transformar en un gráfico de caudal, dado que para una misma lámina, X, por ejemplo, no sé, 5 milímetros, acuérdense que una lámina de agua es en realidad un volumen de agua. Ese volumen de agua multiplicado por
o es decir, en este caso, por ejemplo, 5 milímetros serían, por ejemplo, 50 metros cúbicos por hectárea. Si yo conozco el área comprendida entre cada una de esas isócronas, entonces conozco el volumen de agua que cayó o que hay entre cada una de esas isócronas. A su vez, si conozco el volumen digamos, el volumen de agua que hay entre cada de esas isócronas, conozco el tiempo que también drenó o tardó en drenar ese volumen, porque conozco la discretización temporal o el espaciamiento temporal que existe entre cada una de esas isócronas. Entonces eso lo puedo transformar en un volumen. Perdón, lo puedo expresar a eso como un caudal. Entonces, la forma del hidrograma, que sería el hidrograma unitario, sería semejante al gráfico tiempo-área. Ahora, vuelvo a remarcar, como nosotros en la obtención de esas isócronas fue una aproximación y no tuvimos en cuenta la real circulación del agua o las velocidades reales de circulación del agua, lo que se hace o lo que propone Clark justamente es a ese gráfico que se obtuvo tiempo área, tratarlo de afectar del almacenamiento que hay en el propio sistema que conforma la cuenca, es decir, el agua que en cierta forma debemos drenar o consumir para llenar el almacenamiento de tensión superficial, el agua que se gasta en el llenado de la red de drenaje, lo que veíamos ayer, pues todo ese almacenamiento me está generando un amortiguamiento en cierta forma de este gráfico tiempo-área que lo obtuve a partir de este supuesto de la velocidad constante. Entonces, eso es lo que propone Clark de obtener, digamos, para redondear un poco el concepto. Lo que propone Clark es obtener el hidrograma unitario a partir del gráfico tiempo-área construido a través del trazado de las isócronas, considerando que la velocidad es constante. Y después, a ese gráfico tiempo-área, afectarlo o transitarlo a partir del almacenamiento que tiene la cuenca para acercarse a lo que realmente se puede haber producido como consecuencia del almacenamiento temporal dentro de la cuenca. ¿Sí? Eso es conceptualmente la propuesta de Clark. La otra, digamos, lo otro que propone Clark es también que la cuenca la podemos asemejar a un embalse, digamos, y tratarlo como una ley de relación invariable. Y esto lo propone como consecuencia de que la curva de descenso del hidrograma, como veíamos ayer, es semejante a la curva de agotamiento o a la variación del caudal en el tiempo en la medida que se va vaciando un recipiente con un orificio en la parte inferior. Es decir, el caudal de salida solamente depende del almacenamiento o el almacenamiento depende del caudal de salida. Es decir, una relación unívoca entre ambos, dado que la forma es, digamos, acuérdense que el hidrograma tenía unas características como esta. Esta era la curva de concentración, esta era la cresta y esta es la curva de recesión. Esta curva o la forma de esta curva de recesión es semejante a cómo va vaciándose un reservorio que tiene un orificio en su parte inferior. Entonces dice, bueno, consideremos a la cuenca como si fuese un embalse, lo cual no es un embalse, pero en realidad dice, bueno, considerémoslo como un embalse
y como que ese almacenamiento está repartido en toda la cuenca, se encuentra hipotéticamente concentrado en la sección de control. Entonces, es como que si hubiese en la sección de control un embalse ficticio cuyo almacenamiento es similar al almacenamiento de la cuenca y que lo que me genera es un amortiguamiento de ese diagrama de tiempo-área. Eso es lo que propone Clark. Y a partir de transitar ese hidrograma obtenido a partir del gráfico tiempo-área, el resultado final sería el hidrograma unitario de la cuenca. Entonces, en estas circunstancias, y adoptando entonces el método de Mackingham, en esta circunstancia, como estamos con una relación invariable, x tomaría el valor 0. Entonces, en estas circunstancias, tanto C1 como C2 tomarían el mismo valor, que sería lo que está expresado acá, y la constante C3 tomaría este valor, ¿sí? Bueno, acá hay un pequeño error, acá sería, en realidad, C3. C1, C1, y acá sería C3. Ahora, en este caso, en el gráfico tiempo-área, en definitiva, lo que me estaría quedando es que el IJ más 1 y el IJ serían iguales porque ya está discretizado, es decir, vamos a dibujar una cuenca. Si yo tengo las isócronas, yo al trazar las isócronas, bueno, tengo acá, vamos a hacer algo muy simple, tengo 4 áreas. Yo esto lo puedo llevar a un gráfico. No sé, donde voy a tener caudal, si bien puedo tener caudal, pero en primera instancia voy a tener área y voy a tener tiempo. Entonces, supongamos que las isócronas están trazadas, no sé, cada 5 minutos, voy a tener la isócrona de 5, 10, 15 y 20. Entonces, bueno, no me estoy siendo muy prolijo. No sé, supongamos de que ese es el gráfico tiempo-área. En definitiva, lo que estoy diciendo acá es que toda esta área que está acá iría en el instante 0 hasta el instante 5 minutos. Todo el agua que estaba acá salió en 5 minutos, pero no sé cuál fue el caudal inicial y cuál fue el caudal final. Sé que todo este volumen que está acá salió en 5 minutos. Entonces, esto, en definitiva, ya es el promedio del caudal inicial y el caudal final. Por eso es esta propuesta de que IJ más 1 y IJ es lo mismo, porque esto ya está discretizado. Entonces, en estas circunstancias, esta ecuación se transforma en esto. ¿Sí? Bueno, y estos son los que valen las ecuaciones. Entonces, a partir de la aplicación de esta ecuación, uno puede obtener el hidrograma unitario. A ver si me puedo ir. Acá hay un ejemplo. Bueno, ya volvemos. Bueno, entonces, dadas las formas como se construye el diagrama tiempo-área,
sin considerar una precipitación determinada, el hidrograma así calculado puede ser considerado como el resultante de una lluvia instantánea, que es lo que estábamos diciendo, es decir, el mismo gráfico tiempo-área es un hidrograma unitario. El único defecto que le estaría faltando a eso es considerar justamente lo que planteamos, que la velocidad de escurrimiento no es constante y que eso en cierta forma está afectado por el almacenamiento. Si se considera ahora una lluvia neta de intensidad determinada y de duración igual a un intervalo entre líneas isócronas, es decir, a una precipitación instantánea, la escorrentía media total puede ser calculada para cada uno de esas zonas entre isócronas, y expresarlo en metros cúbicos por segundo, que es lo que estábamos. Yo conozco el área, lo multiplico por una lámina, lo transformo eso en un volumen. Como sé que ese volumen salió en una X cantidad de tiempo, ese volumen se lo divido por ese tiempo, entonces voy a tener el caudal. Obviamente que es el caudal promedio con que tiene que haber egresado ese volumen en ese tiempo para poder justamente respetar la continuidad. Entonces, el diagrama resultante tiempo-escorrentía se transita a través del almacenamiento y permitiendo obtener el hidrograma unitario, que es lo que habíamos estado discutiendo. Clark propone particularmente para poder darle valores a K. Acuérdense que K es la velocidad de propagación de la onda. En este caso, lo que él propone es que K valga la mitad del tiempo de concentración. Entonces, si nosotros calculamos el tiempo de concentración, eso lo reducimos por la mitad, y ahí obtendríamos entonces el valor de K. También Lisley, que es otro autor, propone que K, está relacionado con el área, con la longitud del cauce principal y con la pendiente media del cauce principal, ¿sí? Y ve que es un coeficiente que varía entre distintos valores. Pero bueno, es también otra forma de tratar de estimar ese valor de K. Entonces, una vez que hemos determinado, supongamos de que teníamos nuestra cuenca, trazamos nuestras isócronas y a partir del trazado entonces de estas isócronas, que en este caso están intercaladas cada 10 minutos, tendríamos distintos valores de áreas encerradas entre isócronas. Eso sería lo que estaría representado en esta columna. 1,4 kilómetros cuadrados es lo que está encerrado entre la isócrona 0 y la de 10 minutos, y de 2,82 kilómetros cuadrados entre la isócrona de 10 y la de 20, y así sucesivamente. Eso totaliza un área de cuenca, ¿sí?, de 31,4 kilómetros cuadrados. Si nosotros a partir de ahí suponemos un valor de lámina precipitada, por ejemplo, 1 milímetro, estos lo podemos transformar en un caudal. Por ejemplo, 1 milímetro equivaldrían a 10 metros cúbicos por hectárea, es decir, que en este caso serían, no me acuerdo si estaban expresadamente en 1 milímetro, estimo que sí, pero a ver, vamos a repasar. 1 kilómetro cuadrado serían 1.000.000 de metros cuadrados, y una hectárea serían 10.000 10.000. Es decir que nosotros tendríamos que, para pasar 8 hectáreas, tendríamos que multiplicarlo por 100. Entonces 1.4
por 100 tendríamos 140 hectáreas, multiplicado por 10 tendríamos 1400 metros cúbicos almacenados, es decir, para una lámina de 1 milímetro, voy a ir capaz repasando acá, 1 kilómetro cuadrado, ¿sí? Un kilómetro cuadrado equivalen, dijimos, a 1,4 kilómetros cuadrados, equivalen a 140 hectáreas. 1 milímetro, ¿sí? Son 10 metros cúbicos por hectárea, entonces en 140 hectáreas tienen que haber caído 1400, ¿no es cierto?, metros cúbicos. Esos 1400 metros cúbicos han salido en un intervalo de 10 minutos. 10 minutos serían 600 segundos. Entonces sería 1400 dividido 600 segundos. Eso da 2,33 metros cúbicos por segundo. Este caudal es el caudal, ¿no es cierto?, promedio a lo largo de estos primeros 10 minutos. Este mismo análisis o esta misma cuenta podemos hacerlo para cada uno de estos valores de áreas comprendidos en Tisócrata. Entonces, estaríamos transformando este diagrama tiempo-área en un diagrama o en un hidrograma, que sería el hidrograma que estaría ingresando a este embalse ficticio que estaría ubicado en la sección de control. ¿Sí? Bien, ahora tendríamos que encontrar cuánto valen las constantes C4 y C3, para lo cual deberíamos saber cuánto vale K. Para poder encontrar K, lo podríamos calcular, por ejemplo, a través de suponer que es la mitad del tiempo de concentración, como lo propone Clark. Entonces, deberíamos determinar el tiempo de concentración. Una ecuación que nos permite encontrar cuánto vale el tiempo de concentración, por ejemplo, puede ser como esta, que es una ecuación empírica donde está relacionada con el área de la cuenca y P, que es la pendiente media ponderada del cauce principal. Bueno, si nosotros conocemos cuánto vale entonces la pendiente del cauce principal, la pendiente media del cauce principal, conocemos el área de la cuenca, podríamos calcular el tiempo de concentración. En esta circunstancia es de 76 minutos. Entonces, K sería aproximadamente unos 40 minutos, obteniéndolo como la mitad del tiempo de concentración. Conociendo K y conociendo el delta T, que es 10 minutos, puedo calcular entonces cuánto vale las constantes, que en este caso sería C4 y C3, que estarían acá. Una vez que conozco las constantes, directamente puedo multiplicar entonces el caudal de ingreso por la constante C4, ¿sí? Y acá estaría multiplicando el caudal de egreso del instante anterior por C3. En este caso, como todavía no tengo ingreso, el egreso del instante anterior es 0. Entonces, este caudal multiplicado por C3 directamente da 0.
Entonces, el caudal de egreso, que resulta la suma de estas dos columnas, me estaría dando 0,54. Cuando voy a la fila inferior, tengo que el caudal de ingreso es 4,70, que multiplicado por la constante C4 sería 1,09. Ahora, 0,54 multiplicado por C3 me da 0,41. Entonces, acá obtendría cuánto es el caudal de egreso en el instante a los 20 minutos. Y así sucesivamente. Cuando termina, acá por ejemplo, dejo de tener ingreso, pero sigo teniendo egreso. Esto es como consecuencia de que me quedó almacenado agua en el embalse y sigue drenando, por lo tanto, el agua que quedó almacenada. Y es, obviamente, en estas circunstancias, este 4,76 surge de multiplicar 6,18, que es el egreso del instante anterior, por la constante C3. Y, bueno, entre estas dos sumas da este 5,53. Pero fíjense acá que ahora el ingreso es 0. Entonces solamente me queda 4,26 que surge de multiplicar 5,53 por la constante C3. Y así sucesivamente. Es lo que veo que ahora obtengo este hidrograma, que sería el hidrograma unitario resultante de este tránsito del gráfico tiempo-área obtenido a partir del trazado de las isócronas. Entonces, de esta forma ya obtuve el hidrograma unitario de la cuenca, en este caso por intermedio del método de Clark, es decir, sería un hidrograma unitario construido artificialmente sin la realización de ninguna medición o controles de campo para la obtención del mismo, como vimos en la clase de ayer, donde era obtenido a partir de registros de pluviometría, a partir de la instalación de pluviógrafos, por un lado, y la disposición de una estructura de aforo en la sección de control que me permitiera entonces registrar el hidrograma. A partir de ahí, poder detectar cuándo tenía precipitaciones de corta duración, y si eran de corta duración, entonces los hidrogramas los hidrogramas medidos bajo esas precipitaciones de corta duración los podía suponer como hidrogramas unitarios. En este caso estamos obteniendo el hidrograma unitario netamente a partir de un procedimiento teórico en gabinete sin hacer mediciones de campo. Una vez que nosotros obtenemos el hidrograma unitario, podemos transformar este hidrograma unitario en un hidrograma más complejo a partir de considerar una tormenta de proyecto asumiendo el cumplimiento de las propiedades de aditividad y proporcionalidad, que sería en estas circunstancias. Yo acá tengo un yetograma, que sería, por ejemplo, nuestro yetograma de proyecto, es decir, que quisiéramos conocer cuál sería la respuesta de la cuenca frente a este yetograma. Este yetograma, por simplificación, ya sería el yetograma de precipitación efectiva, es decir, sería el yetograma que generaría escorrentía directa. Está compuesto, obviamente, de un primer intervalo de una lámina de 3 milímetros, otra de 7 y otra de 1 milímetro. Como el hidrograma unitario que habíamos obtenido es este que está acá, fue resultado de una lámina de 1 milímetro, y como acá tengo láminas que están expresadas en 1 milímetro, la propiedad de proporcionalidad directamente surge de multiplicar
las ordenadas por el valor de la lámina. En este caso, por ejemplo, la curva roja, que correspondería al hidrograma del primer bastón del yetograma, surge de multiplicar por 3 las ordenadas de este hidrograma. Cada uno de estos valores, que son los que están acá, si a estos valores los voy multiplicando por 3, lo que voy a obtener va a ser el hidrograma que me genera esta lámina de 3 milímetros. Si a esas ordenadas las multiplico, es decir, a estas ordenadas las multiplico por 10, voy a obtener el hidrograma que me genera este yetograma. Y obviamente este hidrograma tiene este bastón del yetograma tiene una lámina de 1 milímetro. Por lo tanto, bueno, son los mismos valores de ordenadas que están acá. Bien, entonces de esa forma obtengo esta curva, la roja, la curva azul y la curva verde. Ahora, para poder sumar los distintos hidrogramas, los tengo que desplazar en función de los tiempos en los cuales se producen. Este primer hidrograma, que tiene que ver con el color rojo, que es el que produce el primer bastón del yetograma, arranca en el instante cero, porque ese se produce en el instante cero y dura 10 minutos. El otro arranca a los 10 minutos porque esa precipitación arranca, o ese impulso de precipitación arranca a los 10 minutos. Y el último impulso de precipitación arranca a los 20 minutos. Sería la línea verde que arranca a los 20 minutos. Es decir, ahí ya lo he escalado a cada uno de esos hidrogramas y los he desplazado en los tiempos correspondientes. Entonces, la línea negra, que es la que conforma el hidrograma de respuesta de este yetograma, surge de ir sumando las ordenadas a tiempos homólogos. Es decir, este valor de ordenada surge de sumar esto más lo verde. O por ejemplo, esta ordenada surge de sumar esto más esto más esto. Esas 3 sumas me darían como resultado esto. Entonces, de ahí yo puedo componer a partir del concepto del hidrograma unitario, obtener cuál sería el hidrograma de respuesta a partir de un yetograma complejo. Lo que deberíamos tener en cuenta es que este no es el yetograma que llovió, y que el yetograma que llovió es más complejo. Supongamos que el yetograma de la precipitación total fue una cosa así, en donde acá tengo lámina precipitada y acá tengo tiempo. Si yo descuento la infiltración, me estaría, si lo que me genera precipitación efectiva sería solamente lo que pinto ahora de color celeste. ¿Sí? Y eso es justamente lo que yo estoy visualizando en este gráfico. Esto es lo que después yo tengo que generarlo como para que producir escorrentía directa, porque obviamente el resto se quedó en la cuenca como principalmente infiltración. Ese sería, en forma resumida, el método del hidrograma unitario, es decir, primera medida, cómo obtener el hidrograma unitario, y una vez que lo hemos obtenido, conociendo
un yetograma o adoptando un yetograma de proyecto, a ese yetograma le restaríamos la infiltración, nos quedaríamos con la precipitación efectiva, y después aplicando las propiedades de proporcionalidad y aditividad nos permitirían componer y obtener el hidrograma complejo a partir de ese yetograma de proyecto, ¿sí? De forma resumida sería el procedimiento de la metodología del hidrograma unitario para la modelación de cuencas. Otro método, que es un método mucho más sencillo y mucho más rápido, que obviamente es no tan exacto como el método del hidrograma unitario, tiene que ver con el método racional, que se utiliza también mucho para el diseño de los sistemas de drenaje de alcantarillado en ciudades o en pequeñas porciones de ciudades como barrios, loteos o fraccionamientos. El método racional fue desarrollado básicamente para áreas urbanas pequeñas o cuencas relativamente impermeables, y en cuencas naturales o agrícolas debe aplicarse con precaución y no usarse en áreas que sean mayores a los 5 kilómetros cuadrados. Es decir, en realidad se aplica para superficies relativamente pequeñas y tiene que ver sobre la hipótesis sobre las cuales trabaja. La vamos a remarcar un poco ahora. El método se basa en considerar una lluvia instantánea, es decir, que inicia en forma instantánea y cuya intensidad se mantiene constante en el tiempo. Es decir, comienza en forma instantánea y continúa manteniendo constante dicho valor de intensidad en el tiempo. ¿Eso qué significa? Que el yetograma está asumiendo el método racional sería un yetograma que tendría estas características. Entonces, tengo acá tiempo, tengo acá precipitación, y en este caso el yetograma sería una recta horizontal. Es decir, comienza en forma repentina y esa intensidad se mantiene constante hasta que termina de precipitar. Obviamente que el tiempo de precipitación sería este que estoy marcando. Bien. Ahora, para poder considerar eso, digamos que la precipitación se mantiene constante en el tiempo, pues justamente tendríamos que adoptar una cuenca cuya magnitud es pequeña. Entonces, en esas condiciones, si el tiempo de concentración es pequeño, si bien la tormenta puede tener un tiempo de precipitación, y lo lógico es que el tiempo de precipitación va a ser necesariamente más grande que el tiempo de concentración, digamos, si tenemos una cuenca que es pequeña, supongamos que su tiempo de concentración puede ser 5, 10 o 15 minutos, entonces, en esas condiciones, muy probablemente la precipitación sea de una duración más grande que el tiempo de concentración. Pero lo importante es que si el tiempo de concentración es pequeño, la máxima cantidad de agua, que es lo que trata, es decir, este método no da un hidrograma, solamente da un valor de caudal, que sería el caudal máximo alcanzado por la cuenca, sería aquel momento del yetograma que genera una tasa de precipitación, que genera la máxima tasa de precipitación con un tiempo de duración igual al tiempo de concentración. ¿Sí? Es un poco lo que veíamos cuando veíamos la curva ID y íbamos para las distintas duraciones, es decir, la curva ID la íbamos construyendo de forma tal
íbamos suponiendo distintas duraciones y para cada una de esas duraciones íbamos buscando cuáles eran los momentos de mayor intensidad asociados a esas duraciones adoptadas. Y volcábamos cuál era la intensidad promedio a lo largo de esa duración. Esas eran las máximas intensidades medias para las distintas duraciones adoptadas. Obviamente para el yetograma sobre el cual lo estábamos trazando. Pues, en definitiva, como la cuenca es relativamente muy pequeña, supongamos de que si yo tengo este yetograma, y yo tengo una cuenca, ¿no es cierto?, urbana, supongamos que, bueno, tengo manzanas, están las calles, tengo agua, que obviamente esa sería la sección de control, sería el punto más bajo de mi cuenca urbana. Supongamos que acá su tiempo de concentración es muy pequeño, mucho menor que el tiempo de precipitación. Supongamos que el tiempo de concentración es semejante a la duración de uno de estos bastones del yetograma. ¿Qué va a suceder? Supongamos de que todo esto es precipitación efectiva. Digamos, al inicio se va a complementar el tiempo de concentración, ¿no es cierto? Cuando inicie la precipitación voy a tener un determinado valor de lámina precipitada. Esa lámina cuando cae acá, obviamente que me va a generar un caudal, va a llegar a su máximo porque se va a cumplimentar el tiempo de concentración, pero después posteriormente viene un intervalo de tiempo cuya lámina de precipitación o la cantidad de agua que precipita es mayor que la anterior. Si bien el tiempo de concentración se cumplió, como sigue aumentando la precipitación, el caudal va a seguir aumentando. ¿Cuál va a ser el momento en donde se va a alcanzar el máximo caudal evacuado? Y el máximo caudal evacuado se va a alcanzar en el momento que se alcanza la mayor cantidad de agua precipitado con una duración al tiempo de concentración. Si nosotros estamos diciendo que la duración de cada uno de esos bastones es igual al tiempo de concentración, el momento que se va a alcanzar a evacuar la máxima cantidad de agua va a tener que ver con este intervalo. Entonces, si habíamos trazado nuestra curva ID ¿no es cierto?, a partir de este yetograma, nosotros lo que tenemos que hacer, si esto, digamos, a partir de este yetograma obtuvimos este gráfico ID, nosotros tendríamos que entrar acá con el tiempo de concentración y a partir de ahí encontrar un valor de intensidad constante, ¿sí? Este valor de intensidad lo estamos suponiendo que en el tiempo se está aplicando con este yetograma, ¿sí? Eso es relativamente cierto cuando los tiempos de concentración son pequeños, porque si los tiempos de concentración son pequeños, pues me sucede lo que me sucedió acá, en donde prácticamente el tiempo de concentración estaba igualando a uno de estos bastones y que prácticamente estoy considerándolo constante. Si es algo mayor, pues bueno, lo importante es que si en la medida que las cuencas sean pequeñas, yo puedo suponer que la intensidad se mantiene constante porque el tiempo de concentración es pequeño. En esas circunstancias puedo llegar a estimar entonces cuánto es el caudal máximo alcanzado. El caudal máximo alcanzado es a partir de una ecuación muy simple, que es de multiplicar la intensidad que hemos obtenido en estas circunstancias,
de igualar el tiempo de concentración en función de la duración y encontrar un valor de intensidad, que es una cantidad de milímetros horas caídos, que no es más otra cosa que el caudal que está ingresando de cierta forma a la cuenca en forma de lluvia. Si ese caudal lo multiplico por un coeficiente que me va a tener en cuenta las pérdidas de la cuenca, que se llama coeficiente de escorrentía, es decir, si yo estuviese en una cuenca totalmente impermeable, ese coeficiente sería 1, por lo tanto no se pierde nada por infiltración, y sería 0 si se pierde la totalidad por infiltración. Entonces, este coeficiente de escorrentía varía entre 0 y 1. Pero si yo multiplico, ¿cierto?, en función de las características del terreno, supongamos que este coeficiente de escorrentía vale 0,7, al multiplicar 0,7 el valor de este caudal de ingreso, que sería la precipitación, me estaría dando lo que se presenta como escorrentía directa. Pero estos son, acuérdense que la lámina son la cantidad de metros cúbicos por unidad de superficie, es decir, la cantidad de metros cúbicos por hectárea. Si lo multiplico por la hectárea o por la superficie que posee la cuenca, pues entonces me va a dar la totalidad de metros cúbicos que cayeron en la unidad de tiempo y la proporción que se presentó como escorrentía directa. Es decir, que básicamente a partir de ese análisis yo estaría calculando el caudal o estimando el caudal máximo alcanzado. Este 360 tiene que ver solamente con las transformaciones de unidades para que si yo trabajo la intensidad en milímetros hora, la superficie en hectáreas, y me quede como el caudal expresado en metros cúbicos por segundo. Como marcábamos, ese coeficiente de escorrentía es la variable un poco menos precisa del método y que debemos en cierta forma estimarlas en función de las características del terreno o de las distintas superficies que van a componer la cuenca. Y el coeficiente de escorrentía entonces establece la relación o proporción que existe entre la tasa de escorrentía, es decir, entre lo que se presenta como escorrentía superficial y la tasa de la lluvia, es decir, lo que llueve y qué parte de lo que llueve se presenta como escorrentía. Y depende del porcentaje de permeabilidad, es decir, del tipo de terreno, las características del terreno que componen a las distintas superficies que podemos encontrar en la cuenca. Es decir, podemos tener, si estamos en una zona urbana, podemos encontrar a las calles, que las calles podrían estar asfaltadas y por tanto impermeabilizadas, la zona de vereda, la zona de jardines. Cada una de esas superficies va a tener entonces una determinada permeabilidad y un determinado digamos, infiltración. No solamente la infiltración, sino que también podría contemplar en ese coeficiente de escorrentía las características que tienen propia de las ondulaciones del terreno y aquella cantidad de agua que queda atrapada como almacenamiento superficial y que posteriormente se puede perder por infiltración y también por evaporación. Es decir, que tiene que ver con el grado del microrrelieve o ondulaciones que puede tener la superficie y el agua que queda atrapada en esas depresiones. También va a depender de la pendiente de cada una de esas superficies y de las características de encharcamiento, que es lo que hablábamos recién, que es el agua que queda almacenada superficialmente en las depresiones o irregularidades propias de cada una de estas superficies que van marcadas. Acá, por ejemplo, les pongo alguna tabla que les puede ser de utilidad, en donde tienen distintos tipos de superficie, por ejemplo, esto para una zona urbana, y a su vez, en función del tipo de superficie, también para distintos valores de pendiente y, el distinto tipo de cubierta que puede haber vegetal, si
si tiene cubierta vegetal, el porcentaje de la, digamos, o la densidad de vegetación también varía en función de la mayor o menor pérdida que puede existir. Bueno, acá pueden escoger en función del tipo de superficie y el tipo de pendiente, y acá en función de la probabilidad o el tiempo de recurrencia con el cual se esté trabajando. Esto lo vamos a interpretar de mejor forma dentro de las próximas clases. Si yo tengo, obviamente, dentro de una zona urbana, tengo distintos tipos de superficie, cada una de esas superficies va a disponer de un coeficiente de escorrentía, es decir, recién marcábamos que puedo tener las calles, esas calles pueden estar asfaltadas, puedo tener la zona de jardines, que van a ser zonas permeables, tengo zonas de veredas, tengo los techos. Bueno, cada una de las superficies que componen a la cuenca tendrá su coeficiente de escorrentía. Entonces, la ecuación en sí me pide un único coeficiente de escorrentía, entonces yo puedo encontrar un coeficiente de escorrentía representativo de la cuenca con el objeto de hacer el promedio ponderado de los distintos valores que obedecen a los distintos tipos de superficie que componen la cuenca. Que es bueno, lo que está planteando esta ecuación, ese promedio ponderado es el A sub i, sería la cantidad de superficie que hay de ese tipo por su correspondiente coeficiente de escorrentía. Bueno, hago la sumatoria de las distintas superficies y A sería la superficie de la cuenca. Entonces, de esa forma obtendría entonces el coeficiente de escorrentía representativo de la cuenca. La selección de la intensidad de la lluvia, lo que marcábamos recién, lo puedo sacar, digamos, si tengo un tetograma o tengo las curvas ID, pues entonces directamente el valor de intensidad lo saco encontrando cuál es el valor de intensidad asociado a una duración con un igual al tiempo de concentración. El tiempo de concentración lo puedo calcular a partir de fórmulas empíricas que me permiten estimar ese valor del tiempo de concentración. Depende generalmente de la longitud del cauce principal y de la pendiente del cauce principal, como así también a veces del área de la cuenca. Acá hay varias ecuaciones que nos permiten encontrar o poder valorar el tiempo de concentración. En aquellas cuencas urbanas donde en definitiva tenemos canalizaciones que tienen formas regulares y pendientes regulares, podríamos calcular hidráulicamente, suponiendo en primera instancia ciertos valores de láminas precipitadas, podríamos estimar los tiempos de circulación de agua por el sistema de la red de drenaje de la propia cuenca y a partir de ahí encontrar valores aproximados de tiempo de concentración. Porque, bueno, en estas circunstancias, al tener regularidad en las canalizaciones, surge más fácil el cálculo hidráulico. Acá hay un resumen, en realidad la metodología es muy simple. Lo que estamos mostrando este diagrama es un poco el procedimiento de cálculo. En primer medida tendríamos que tener el mapa topográfico de la cuenca para poderla delimitar, es decir, cuál va a ser la cuenca sobre la cual vamos a trabajar. A su vez, a partir de ahí también poder desarrollar cuál es la red de drenaje. Si estamos en una cuenca urbana, pues podrá ser un barrio, puede ser un par de barrios. Tendríamos que tener identificada cuál es la propuesta del sistema de drenaje que vamos a diseñar para el barrio. Si es una zona o un barrio que ya está construido, tendríamos que hacer un relevamiento del sistema de cunetas y alcantarillado del barrio con las respectivas pendientes y secciones de cada uno, digamos, de cada una de las canalizaciones que forman el REC, y ahí yo tendría entonces identificado cuál sería la cuenca de aporte y el sistema de drenaje que se desarrolla sobre el mismo.
Entonces, a partir de ahí puedo determinar la longitud del cauce principal, ¿no es cierto? Voy a tener el desnivel topográfico total entre el punto más alejado y la sección de control, y voy a poder entonces calcular el tiempo de concentración por un lado. A su vez, como tengo el área que la he identificado, puedo determinar la superficie, cuánto vale la superficie, puedo discriminar los distintos tipos de superficie que componen a la cuenca y entonces calcular el tiempo, calcular el coeficiente de escorrentía, ¿sí? Entonces tengo el área y tengo el coeficiente de escorrentía. Si tengo el tiempo de concentración y tengo una curva ID, suponiendo entonces con una duración igual al tiempo de concentración y adoptando una determinada probabilidad de diseño, puede encontrar un valor de intensidad de diseño. Entonces, con el valor de la intensidad, con el valor del área y con el valor del coeficiente de escorrentía, pues directamente puedo calcular el caudal. En este caso sería el caudal total que estaría saliendo por mi cuenca de análisis. Yo podría calcular caudales parciales o los caudales que estarían circulando en las distintas alcantarillas o en los distintos sistemas de drenaje o alcantarillado del barrio en función de ir variando ir variando el área de aporte, o serían las áreas de subcuenca, en cada uno de los sectores o de las subcuencas que van drenando en las distintas, o aportando a las distintas cunetas o acequias que conforman entonces el barrio, y ahí voy controlando o dimensionando el sistema de drenaje o alcantarillado de mi barrio o sector de ciudad, ¿sí? Bueno, con eso terminaríamos este tema.